Gitia, viernes de vuelta. Otro viernes, Moreno. Muy bien. Pero qué viernes, qué viernes. Un viernes muy especial. Y acá tenemos dos visitas. Un gran luchador de la ciudad de Buenos Aires, legislador Gustavo Vera. Y otra gran luchadora también, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, la querida Pimpi Colombo. O sea que somos 4 en la mesa, ¿conté bien? Somos 4 en la mesa, contaste bien, ya tuvimos la suerte de contar con ellos en otros programas también, compartimos buenas conversaciones, muy inteligentes, muy políticas. ¿Sabes por qué los invité especialmente? Porque como vamos a reflexionar sobre el tema del sector informal urbano, que se expresa esta semana el sector informal urbano en lo que pasó en la Feria de la Salada, conocida como La Salada, a partir del martes, miércoles, y todo lo que nos llenaron los medios y los opinólogos de todo lo que estaba pasando ahí, y hasta un editorial del diario La Nación en el día de hoy. Te diría prudente el editorial del diario La Nación, que casi nadie lee, pero que yo recomiendo leer al menos el título, y si te prende el título, leer el editorial. Prudente con otras cosas que he escuchado, incluso de funcionarios de este gobierno, ministros, gobierno nacional y gobierno provincial, que realmente he quedado atónito, porque se dicen cosas alegremente, se confunden personas físicas con personas jurídicas. Imagínate vos que Elstein, el dueño de Alto Palermo, le encontramos que cometió un delito. ¿A qué se le ocurre ir a allanar a Alto Palermo porque Elstein cometió un delito? Es muy raro todo lo que está aconteciendo. Y esto, se me ocurrió pensar desde dos vectores. O es la interna de la alianza gobernante, porque este Castillo todos sabemos que es radical, un viejo militante desde la juventud radical, viejo militante radical, que financió variadas campañas desde su bolsillo y tiene derecho a hacerlo. Y estuvo en el acto de Lustó hace un mes. Claro, estuvo en el acto de Lustó, financió la campaña de Carrió, financió la campaña de Pracá y financió... Recorrieron, como usted bien comentó, la Salada. Pero claro, y estaba preparando una lista para Cambiemos, claro, por la Unión Cívica Radical. O tiene que ver con eso, que ya me parecería terrible, extremadamente grosero, o tiene que ver con que intentan levantar la venta en los shopping, que viene mal, cerrando la Salada o haciendo alguna cosa de esta. Dice, bueno, si la gente no va más a la Salada, por esto, van a tener que ir a los shopping. Pero esto es oligarca. Lo veo difícil, ¿eh? Pero escúchame, si Macri, que tiene la mamá que es la dueña de las vacas, ¿qué hizo con la carne? Aumentó el precio. Sí, y nos quitó la carne de la mesa de los argentinos. Y entonces, ¿por qué no va a hacer esto? Si él dice, uy, está bajando la venta en los shoppings, ¿cómo hacemos para aumentar la venta en los shoppings? Cerremos la Salada, la Saladita. Listo, hagamos. Bueno, si no es alguna de esas dos, es porque son unos dementes. Así que no sé, qué es lo que me deja más conforme. Si estamos frente a unos dementes o estamos frente a unos tipos que tienen unos objetivos inconfesables, pero al menos tienen unos objetivos. Me da la sensación que son de demente. Y aparte una mirada muy oligárquica sobre la cuestión del trabajo esclavo, considerando que en este país hay 120 marcas denunciadas por basar su producción en talleres clandestinos, todas que están en shopping. Y vamos a empezar por el caso de Daniel Aguada y de Julián Aguada, ¿Quién es? el hermano de la primera dama, ¿sí? Daniel Aguada, en el año 2007, fue denunciado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Tellerman, en aquel momento, ministro de Producción, Enrique Rodríguez, defensora del pueblo, Alicia Pierini, y quien les habla por la Alameda, porque le encontramos todo un entramado de talleres clandestinos donde reducían a la servidumbre indocumentados, explotaban a menores en condiciones de esclavitud, y la subsecretaría de Trabajo en aquel entonces, que comandaba Ariel Lutier, logró acreditar que efectivamente todos eran proveedores de esa marca. Ahora, también le encontramos a Daniel Aguada el contrabando regular de 1 millón de prendas de China en un entongue mafioso que tenía en la aduana, que aún sigue teniendo y en mayor escala, donde las prendas
las distribuían 3 galpones, les cambiaban las etiquetas y las hacían aparecer como producción nacional. Hagamos un paréntesis ahí. Digo, ¿por qué digo esto? Porque Déjame aclarar algo ahí, hagamos un paréntesis, un segundo. Él acaba, mi amigo Gustavo Vera, de narrar una denuncia clarita sobre una conducta delictual. ¿Está bien? A la justicia le toca comprobar o no comprobar. así es. De ninguna manera. ¿Cuál es la marca comercial de Aguada? Chic, Muy Sociedad bien. Anónima. De ninguna manera, si Chic está en Alto Palermo, vas a allanar Alto Palermo. En todo caso, vas a Chic en Alto Palermo. Exacto. No explotás Alto Palermo Sí, 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 porque claro. Aguada cometió delitos, ella como persona física, y vos, la prueba del delito está en la persona jurídica Chic, que a su vez tiene un local en Alto Palermo. Es cierto. Ahora déjame agregarte. Menos todavía le lleva la topadora. También denunciamos con la Defensoría Tal del cual. Pueblo, entre el periodo 2005-2007, digo, denuncias oficiales, ¿no? Hechas por organismos públicos, que fueron a fuero federal. Ben Simón, Lecoq Sportif, Cosiuco, todas las marcas, Normandí, ¿sí? Chocolate, Akihabara. Por lo tanto, siguiendo el razonamiento de Guillermo, si hubiera que allanar a las marcas que usan trabajo esclavo en Alto Palermo, salvo el baño y la cafetería, tendría que estar todo allanado. Sí, porque a Julián Aguada también, que tenía una marca propia, le encontramos talleres clandestinos en Villa Ballester, están filmados, cualquiera los puede ver en YouTube. Lamentablemente vino como la justicia federal, el sorteo no nos favoreció, nos tocó un juez llamado Montenegro que meses después sería el ministro de Macri y hoy es el candidato a diputado Caramba. en la provincia y obviamente no investigó nada. Pero lo que quiero decir con esto es que el trasfondo que hay en Alto Palermo, o que hay en Erabasto, o que hay en cualquiera de esos shopping, cuyas marcas pagan la pauta de programas de Grupo Clarín, ¿sí?, es tan horrendo como la vulnerabilidad que vos encontrás en muchos talleres de asalada, porque tiene que ver con un modelo que descarta y excluye, donde hay un montón de gente que está siendo expulsada. Entonces, yo por eso ayer le decía a Nelson Castro, no te vi haciendo escándalo por Sara, que le encontramos 23 talleres clandestinos, y Sara pertenece, el dueño de Sara es el tercer millonario más importante del planeta, y tiene denuncias en 9 países. Y cuando le encontraron un taller esclavo en San Pablo, en Brasil le aplicaron una multa de 3 millones, lo hicieron comparecer ante el Congreso, lo escracharon en la página web del Ministerio de Trabajo y le dijeron la próxima vez te expulsamos del país. Acá le encontramos 23 talleres clandestinos junto con la CGT y no salió ni media milésima de segundo en el Grupo Clarín ninguna noticia que informara sobre esto. Entonces hay una mirada oligárquica sobre un problema que es un problema que está ocurriendo en el mundo, que es el crecimiento de nuevas formas de esclavitud que se aprovechan de la vulnerabilidad, ¿se entiende? O sea, algo que por ahí, una cosa del trabajo informal, donde los trabajadores tratan de subsistir y obviamente es un gesto de enorme dignidad, y después está lo que se aprovechan de esto, que son habitualmente las grandes marcas. Y además otra cosa, este gobierno de la ciudad, los proveedores de indumentaria que tiene son todos talleres clandestinos. El gobierno de la ciudad tiene un trasfondo que no tiene nada que envidiar a lo que dice ahora horrorizarse o sorprenderse. ¿Se entiende? Porque si ustedes se fijan en los proveedores, yo le voy a traer en otro programa la lista de proveedores. Son empresas fantasmas de 2 o 3 personas, amigos de funcionarios del gobierno, que terciarizan. Nosotros hemos rescatado víctimas de trata que hacían uniformes de la Policía Metropolitana, que hacían delantales para el Estado. Y estos tipos bloquearon en la legislatura un proyecto de ley que habíamos elaborado para que se auditen todos los proveedores y certifiquen que están libres de trabajo esclavo. Lo bloquearon. Y Ahora bloquearon otro para que las marcas también se auditen. Claro, y ahora el demonio es la salada. Se entiende que es cierto que hay talleres o proveedores, ¿sí?, que tienen situaciones de esclavitud,
pero que no tienen nada que envidiar a las que encontramos en todos los shopping de los ricos, y que encima te cobran 40 veces más porque te están robando a cuatro manos, basando su producción en la esclavitud más abyecta. Ya lo decía el padre Jorge Bergoglio en Constitución. Esta es una ciudad coimera, una ciudad esclavista. Justamente él hizo una misa inclusive en la puerta de unos talleres que se incendió, denunciando todo esto. ¿Se entiende? Entonces, son unos cara dura, realmente, son unos cara duras, porque es una mirada totalmente oligárquica que se concentra sobre el sector más vulnerable de la población sin ofrecer una salida de trabajo digna. ¿Se entiende? Sin ofrecer una salida de trabajo digna, y además, de alguna manera, nos quieren volver al cuento original. Y lo último, miren, cuando nosotros, ¿saben lo que nos costó instalar en la agenda pública que las grandes marcas basaban su producción en trabajo esclavo? Les cuento una anécdota. Nosotros en el 2005 no teníamos cámaras para poder filmar, era muy cara, dependíamos de los canales. La primera causa, me acuerdo, eran talleres que trabajaban para Montaigne, Rusty, ¿sí? Montaigne, Rusty y Lácar, que Lácar después quebró y la recuperaron sus trabajadores. Bueno, recuerdo que vino un canal Telefe, hizo un informe especial. Los trabajadores, que eran las víctimas que habían salido de ese taller, denunciaban todo lo que pasaba. Los tenían encerrados, les pagaban centavos, etcétera, etcétera. Cuando Telefe pasa en televisión esa grabación, los hace aparecer como que eran de La Salada. Y era una mentira, porque eran de Montaigne, Rusty y Le Coq Sportif. Nosotros encontramos encerrado al sastre en Pompeya, en la calle Tilcara, al sastre de la Princesa Máxima, que trabajaba para Graciela Naún, y lo taparon durante meses hasta que se incendió un taller en Caballito, y la reina le tuvo que escribir una carta a Graciela Naún como diciendo: certificate, porque no me puedo hacer más las prendas ahí. O sea, con sangre, sudor y lágrima de los costureros que traían del Alto engañado para reducirlos a la servidumbre. Entonces, sobre todas estas cosas ha costado mucho instalar, digamos, que esto es un sistema, concretamente del cual se valen las marcas más poderosas, ¿sí? Nike tiene en Mataderos una fábrica registrada, que en realidad es una fábrica, digamos, que lo que hace es terciarizar con talleres clandestinos. ¿Y saben qué? Tiene una oficinita al lado del baño donde hay un costurero que está todo el tiempo poniendo las etiquetas, porque lo de Nike son pillo, la hacen en talleres clandestinos, pero etiquetan en la fábrica registrada, claro, porque como se avivaron que los allanamientos les encontraban las etiquetas, les encontraban el diseño, y por la ley de trabajo a domicilio, la 12.713, le clavábamos una denuncia penal, entonces Nike vivo, ¿sí? Se llevó el sector etiquetado en las fábricas intermedias, nació justamente de la marca para disimular. Hay una secretaria de trabajo en la ciudad, ¿no? Que pero no por supuesto, nada. Mirá, el taller de la calle Páez donde murieron esos dos chiquitos en el 2015 está documentado. Lo denunciamos 6 meses antes. Tuvieron 7 alertas por escrito, no hicieron absolutamente nada. Pero lo gracioso es que acá hay un polo textil del Estado, de la ciudad, donde hay 10 cooperativas y han salido costureros que eran víctimas de trata, que hoy trabajan de forma digna, que tienen que tratar de buscarse su propio nicho de mercado, porque el Estado no los quiere contratar como proveedores, porque prefiere contratar como proveedores a empresas fantasmas que están ocultando una esclavitud de la más abyecta. ¿Se entiende? Entonces digo, poner el foco exclusivamente y muy resonantemente sobre el shopping de los pobres y hacerse olímpicamente los distraídos con el shopping de los ricos, y la verdad que bueno, sí, da que pensar mucho. Acá, de lo que termina concluyendo Gustavo, no es el problema de los shoppings, no es el problema de Alto Palermo o de La Salada. Si todas las marcas tenían trabajo esclavo, suponiendo que así fuera, y van a allanar a todas las marcas que supongamos que están en Alto Palermo, se allanan esos locales, no la persona jurídica Alto Palermo. El problema no es de la persona jurídica Punta Mogotes o como se llame. En todo caso, es de un accionista que es una persona física, que es el que comete los delitos. Y hay que preservar la persona jurídica. Por este esquema, que a veces nos confundimos, incluso los que de nuestro lado pretendían opinar,
esto se transforma como un delito de la feria. Entonces lo que quiero yo llamar la atención, que una cosa es Alto Palermo, otra cosa es La Salada, en su nombre fantasía, o Alto Punta Mogote, como su nombre aparentemente jurídico, y otra cosa son los puesteros de La Salada, que no son otra cosa que las marcas en Alto Palermo, es lo mismo. Los delitos, si existen, son cometidos por las personas jurídicas de esas empresas, que son también empresas y sean unipersonales. También son personas jurídicas y físicas vinculadas, pero no donde ellos laboran. ¿Qué generaron con esto? Una situación en La Salada donde lo peor que puede pasar ahora es que no vuelva al público, claro, porque no alcanza con que vuelven los petes. Recién Gustavo me decía, y ahora te pregunto a vos, Pimpi, recién Gustavo me decía, no, mirá, Guillermo, me he enterado que los jueces y el Ministerio de Trabajo y qué sé yo, todos estos descerebrados, refiriéndome al Poder Ejecutivo, van a tratar de preservar las fuentes de trabajo en La Salada, que es lo que ayer estábamos pidiendo por televisión. Ahora, ¿vos pensás que los jueces o el Ministerio de Trabajo tiene alguna idea de cómo preservar esa fuente de trabajo? Claro. ¿Qué es lo que suele suceder? Pero, ¿Cómo se va a animar la gente bien, ahora? Imagínate hoy lo que escuché. Enrique Shevac, un economista, respeto, fue vicepresidente del Banco Nación, lo echaron un poco después que lo echaron a Melconian, vuelve a su viejo tema de periodismo. Y entonces hablaba con Longobardi y le dice, ¿sabes qué pasa, Marcelo? Porque ellos se tutean, ¿no? En La Salada se evaden todos los impuestos. En La Salada, ¿no? Los puesteros de La Salada, en todo caso, pueden o no evadir lo mismo que en Alto Palermo. Pero con esta cosa, se evaden todos los impuestos. Luego sumar 20% de IVA, 20 y pico % de cargas sociales, 3% de ingresos brutos, débitos y créditos, bla, 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 bla. Terminamos con un diferencial de 60 puntos de abajo para arriba. Son los impuestos en cascada que le vas poniendo. Entonces Longobardi dice, claro, dice, de ahí sale la cometa a los policías, a los jueces, a todos, porque ese 60% te permite generar una masa de plata para coimear. Nunca fue a La Salada. Y entonces lleva, le dice, sí, claro, esa es la plata. Ahora, vos imaginate, te voy a contar que tenía un dicho en mi época de secretario de Comercio, cuando venían los empresarios a decirme lo que decían algunos economistas, decía, mire, pregúntele a ese economista cuál es la diferencia entre un remito y una factura. Y si tarda más de 10 segundos en contestar, no le dé más bola porque no sabe nada. Como yo creo que este es uno de los problemas que puede llegar a tener Shevac, le dijo, sí, tenés razón. Pero vos imaginate, si en realidad el de La Salada vendiera al mismo precio que vende el de Alto Palermo, habría 60% de margen de ganancia plus que se quedaría, y con eso puede cometear. Pero la realidad es que vende a un tercio. Claro. Un 70% menos. Si nunca vende a un tercio. Entonces no se expresa en el precio de venta. Efectivamente. En el precio de venta no se expresa ese diferencial. Con lo cual esa plata no la recaudan. No la recaudan porque no está en el precio en todo caso. Y ahí es donde empezamos a hablar de la economía informal y de la economía formal. Las dos son economías. Es claro que en La Salada puede llegar a pasar, que algún diferencial de precios, al margen del hecho de la productividad, que mucho está ligado a lo que vos estás diciendo, y otras cosas no, pero merece un estudio, porque lo que vos estás diciendo es así. La diferencia de precio puede ser por el tema impositivo, pero como no lo recaudás, porque el precio es un tercio, no la tenés para coimear en esa envergadura. El análisis de la economía formal e informal en Hispanoamérica comienza a estudiarse en la década de los 80. Los primeros financiamientos que llegan a la Argentina para estudiar este tema desde el punto de vista académico y técnico es fondeado por el BID,
el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo un tema, que es el tema que aglutina esto, que es la microempresa. Microempresa que a medida que vas evolucionando, vienen los famosos programas de microempresas, y que terminan, no es de mi agrado, pero terminó siendo Yunus, el famoso economista que se llevó el Nobel hindú, trabajando en este tema. Porque el 90% de la economía india es informal. ¿Cuál era la economía típica? Era la economía peruana. La economía peruana tenías el sector formal vinculado a la costa, el sector informal también vinculado a los sectores más retirados de la costa y sobre todo los sectores del alto. En esa economía informal es que se desarrolló desde un marco teórico muy particular de un economista que se llamaba Hernán del Soto, un libro que se tituló El otro sendero. El otro sendero era porque ya había un sendero que era sendero luminoso, ya llegamos a los 90, está Fujimori, está presidente de Perú, está la confrontación, y entonces Hernán del Soto hace ese libro, El otro sendero, explicando cómo arrancando una familia en la economía informal, si tenía los mecanismos justos y necesarios, podía pasar a la formal. O en su defecto, se mantenía en un circuito informal, donde también se generaba una reproducción ampliada del capital. Y llegaron a la conclusión de que en Perú, no en Argentina, funcionaban simultáneamente dos economías: la formal con su tasa de ganancia y que se reproducía a sí misma, y la informal también con su tasa de ganancia y que se reproducía a sí misma, y sin puntos en contacto entre sí, más que algunos casos exitosos que pasaban de la informalidad a la formalidad. Ese fenómeno es el que empezamos a estudiar en la Argentina. Mi primer libro tiene que ver con eso, y el título es La microempresa como generación de empleo, o generación de empleo, la microempresa como alternativa. Empezamos a estudiar ese fenómeno. Lo que nos dimos cuenta es que en la Argentina la economía era una sola. No estaba dividida entre formal e informal como dos circuitos de generación de excedentes diferenciados. La conclusión era, porque ya empezaban a abundar los recolectores urbanos. Los recolectores urbanos, que esto significa los cartoneros, técnicamente recolectores urbanos, en realidad cuando vos, a través del sistema de acopiador, mayorista y finalmente al que recicla el papel, si se hacía papel higiénico reciclado con esos recicladores urbanos como materia prima, ese papel higiénico se vendía en el ABC1, no se vendía en los sectores populares. De la misma manera que Pimpi tiene mucha experiencia, que cuando las señoras hacen jaleas, y se juntan un grupo de mujeres y se hacen jaleas o hacen sábanas, es muy difícil competir con la gran fábrica, no competir con la compañola. Entonces, ¿dónde vendés la jalea? Terminás vendiendo en el ABC1. ¿Qué contradicción me generaba esto? Que cuando venían los muchachos de Desarrollo Social, que fue donde la conocía Pimpi, aunque tenía ese nombre el ministerio nuestro, sí, Desarrollo Social, venían con los programas de microempresa, y nosotros desde la Secretaría de Comercio promocionábamos la comercialización de esos productos para el ABC1, que era donde lo podían vender. Resulta que las empresas formales, con la polenta, los fideos, me alimentan a los sectores populares, y las microempresas me generaban productos para el ABC1. Con lo cual es muy difícil en este esquema que hagan parte del proceso central del gobierno que nosotros necesitamos en función de proveedores de bienes y servicios, porque vos ponés el acento cuando tienen que proveer y alimentar a los sectores populares. Esta contradicción la quisimos resolver
durante 10 años. No pudimos porque es un tema muy delicado, que hay que estudiarlo y analizarlo con profundidad. Esto es al margen de lo que acaba de contar Gustavo Vera, que estamos absolutamente de acuerdo. Porque los delitos son en los circuitos formales e informales. Lógico que en los circuitos formales hay esclavitud y en los circuitos informales también hay esclavitud. Lo que está mal es asociar la informalidad a la esclavitud. Y esto es lo que me están haciendo ahora. Sí, claro. Estas bestias. Como también lo que está mal es asociar la pseudo formalidad a supuesta legalidad y dignidad. Claro. Por ejemplo, yo no he encontrado jamás un periodista que le pregunte a Julián Aguada, no si tiene taller de esclavo, ¿dónde tiene una fábrica registrada? Claro. ¿Dónde tiene Chiqui una fábrica registrada? ¿Dónde hay una fábrica que confeccione la marca Chiqui? ¿Dónde Bonomi tiene una fábrica de coseo? ¿Que ustedes conocen alguna fábrica donde haya costurero bajo convenio colectivo que trabaje para coseo? No tienen. Decime una cosa, Pimpi, ¿qué sensación te causó ver esas topadoras trabajando? Terrible. ¿Has visto que hace un tiempito hubo un incendio en la Saladita de Constitución y Sí. también hoy una movida, ¿no? Y la misma sensación, doble sensación, porque muchas compañeras mías se organizan para ir de compras a la Salada, algunas para su propia provisión, porque tienen varios chicos, porque tienen nietos, entonces vos ahí podés comprar a un tercio de lo que pagarías en tu barrio o en un shopping que vas a ir. Entonces vas y tenés cantidad, vos podés más o menos rebuscártela. Pero hay otras compañeras mías que también van a comprar la Salada para ellas vender en su barrio. ¿Entendés? Para hacer ella una reventa también informal, no es que tienen un negocio, sino que en su propia casa. En otros sectores también se hace, tal vez en otros precios y demás. Pero cuando yo he visto eso, la verdad es que pensaba, ¿vos te imaginarías la topadora en DOT que les inunda la Villa Mitre cuando hay una tormenta, le arruina la Villa Mitre, la casa de los Ahora, de cualquier topadora? manera hay que tener presente, Tremendo. por eso hay que esperar, digamos, más allá del ruido mediático y de las campañas de estigmatización que se pretenden hacer. Lo cierto es que ninguna de las dos causas que en este momento hay sobre la Salada tienen que ver específicamente con el tema de la esclavitud laboral, ¿sí? Una causa es por asociación ilícita y extorsión, que se tramita desde abril del 2015, anterior a que estuviera el gobierno de Macri, y que tiene que ver con el conflicto que había entre los que estaban dentro del predio y los que estaban afuera, ¿sí? Y la denuncia de esa de abril la inician los que estaban los administradores del predio, ¿se entiende? O sea, resulta que después esa denuncia, a partir de escuchas telefónicas, termina demostrando que parte de los administradores en realidad después le cobraban, esto es lo que explica el fiscal Escalera, ¿sí?, un retorno a los puestos que estaban afuera. O sea, primero los quisieron rajar y los denunciaron ellos. Esto hay que recordarlo, porque esto ocurrió en abril del 2015 y fue un escándalo. Me acuerdo que salió Juan Graboy y otros compañeros también a denunciar cómo se estaba discriminando a los que estaban afuera, que necesitaban subsistir también, y después terminaron ensamblándose de una manera donde en esa misma investigación aparecen estas cuestiones. Y hay otra segunda causa que no es sobre un administrador, sino sobre varios administradores, que tiene que ver con evasión tributaria y lavado de dinero, que se tramitan fuera federal. Ninguna de las dos causas tiene que ver sobre el problema del trabajo, ¿sí? O sea, sobre las características del trabajo. Bueno, pensarás que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires está muy preocupada por el trabajo y por la legalidad del trabajo. Yo lo que te puedo decir concretamente es que del lado de la causa federal no hay ninguna participación, ninguna decisión que haya tenido que ver con el gobierno. Es más, el juez federal que interviene en otras causas de narcotráfico y de trabajo esclavo. Lo conozco a Villena, porque aparte estuvo en la cumbre de jueces del Vaticano, y es un juez que, por ejemplo, inmediatamente incauta y reutiliza socialmente los bienes. O sea, al distrito de Esteban Echeverría le entregó una casa de los narcos para reparación de la víctima. Al distrito de Merlo le entregó un horno panadero gigante para que lo trabajen inmediatamente. O sea, no es un juez que no tenga sentido de reparación, ¿sí? Por lo tanto, yo no creo que ese juez, que Federico Villena, que por otra parte es justicialista, es un hombre muy convencido de justicia social, no creo que no esté preocupado, ¿sí?, por las consecuencias sociales
Diferente es el caso de la causa ordinaria, la que se tramita entre los puesteros, pero esa causa no la inició Cambiemos, esa causa se inició en abril de 2015 y la inició, y además, el propio Castillo de Recuerdo, si ustedes recordarán, justificando que lo sacaran a los de afuera. Y ahora resulta que está comprometido en esa causa, porque resulta que a los de afuera, gente de él, esto es lo que dice el fiscal Escalera, no es lo que dijo públicamente, le cobraba 900 pesos, 800 pesos por día. ¿Se entiende? O sea, hay una relación conflictiva entre los que estaban afuera y los que estaban adentro, conflicto que es dentro del circuito de la informalidad, pero digo, ¿cuál es el origen de la causa? Digo, a ver, el gobierno frente a esto trata de montarse y trata obviamente de sacar su propia tajada. Si entendemos. Él le cobra, si es que es así como estás diciendo, él al que estaba adentro le cobra y tiene derecho a cobrarle porque es su negocio, pero a su vez parece ser que le cobraba afuera sobre territorio público, exacto, donde él no tiene propiedad ni capacidad de administración. Primero le pidió el desalojo. Bueno, okay. En el gobierno de Cristina. Okay. Y después, y ahí los defendió Grabois, decís vos. Exactamente. Muy bien. Y fue un escándalo porque le pegaron un montón a los... Y después los dejaron y les cobraban. Exacto. El delito ahí es... extorsión. Bueno, puede ser extorsión, puede ser que... No, es cobrar sobre... un espacio público. Es como yo te cobro en una plaza. Por eso yo no sé si es extorsión, no sé cómo es. Yo no soy... No, te digo cómo está calificada. No, está bien, pero hay que ver si es extorsión, porque extorsión es cambio de conducta. Te cuento la información, cómo está calificada, cómo dice el fiscal que está calificada. Muy bien. Como asociación ilícita, extorsión y uso indebido de espacio público. Muy bien. Eso es afuera. Afuera. Y cometió un delito. Si es así, cometió un delito. Exacto. Castillo. No la salada. Exacto. Muy bien, no Punta Pero por eso es una causa. La otra causa es la que es sobre los administradores del predio. ¿Sí? No solamente Castillo, sino todos los administradores. ¿Sobre? Por evasión tributaria y lavado de dinero. ¿De qué actividades? No conozco Muy bien. el contenido de esa causa, pero sí la carátula y el juez. No puede ser por la actividad de los puesteros, porque no hay caja única. Hacen un lío por desconocimiento. Si Castillo... Los medios están hablando de cosas que no conocen. Si Castillo, la persona jurídica, Punta Mogote, recaudaba X cantidad de plata y no declaraba todo lo que recaudaba, hay una parte de facturación en negro, que es exactamente... infinitamente menor a los 100.000 millones de dólares que acaban de blanquear en el último blanqueo que viene de esa. Por eso hay que empezar a diferenciar actividades lícitas de ilícitas. Exacto, y aparte la actividad de recaudar plata y decir que no recaudaste todo, que recaudaste menos para evadir impuestos, es en la penal tributaria sobre actividades lícitas. Por eso después viene el blanqueo o la exteriorización de capitales. ¿Por qué técnicamente es exteriorización de capitales? Porque blanqueo, estrictamente blanqueo, es sobre actividades ilícitas. Exacto. Vos con esa carita angelical que tenés, resulta que nos engañás a todos y a la noche te dedicás a hacer algunas cosas no correctas. Por ejemplo, sos una traficante de estupefacientes de alta calidad porque ¿está bien? Vas a recaudar plata que no la podés justificar. Porque es ilícita. Entonces, esa plata la blanqueo. No se puede blanquear. En el blanqueo que dictamina los gobiernos, el nuestro o el de Macri, esa plata no se puede blanquear. Se puede blanquear la del panadero, el carnicero, la de los bancos, que actividades lícitas no facturaron todo lo que vendieron y entonces le aparece una plata de una actividad lícita en negro. Esa se puede exteriorizar, por eso a una se la llama blanquear y a otra se la llama exteriorizar. La de la saladita
si son actividades lícitas, compra-venta de bienes que están en el Código de Comercio, la cocaína, marihuana, no están en el Código. No. Son actividades ilícitas. Exacto, lo mismo que las armas. Muy bien. Las armas son sujetos de comercio. Las armas no declaradas que encontraron en el predio. Eso es otro delito que no tiene. Las mecheras, esto está dentro de la primera causa. Eso Digo, porque no tiene nada la que ver mirada con económica que vos estás planteando es impecable, pero también hay una mirada social y de derechos humanos. Acá lo que estaba ocurriendo era que el señor Castillo le molestaban los puestos de afuera y pidió el desalojo. Y en abril de 2015, cuando fue ese desalojo, el señor Castillo salió a festejar que apalearan a los que estaban afuera. Ahora resulta que el fiscal siguió esa causa, porque los que estaban afuera después se presentaron a declarar en la causa y dijeron, miren, el mismo tipo que a mí me está buscando echar, por otra parte, me está extorsionando. ¿Se entiende? Y hay un montón de escuchas judiciales, ¿sí?, que algunas tomaron en estado público, donde Palmario, que por lo menos hay una asociación, no voy a decir nombre de quién, pero hay 3 asociaciones ilícitas que se están estudiando, que concretamente extorsionaban a esos puesteros que antes quisieron apalear. Y en ese contexto está ese video de las mecheras, donde le pegan, claro, las armas que encontraron. Exactamente, por eso, a ver, yo no tengo ninguna diferencia. La mirada de Guillermo no solamente nos enseña, es impecable. El problema de la economía informal es muy complejo. En su momento, inclusive, el INTI intentó, de alguna manera, dialogar con las autoridades de los administradores de la tiene Salada. aptitud técnica el INTI para eso, no tiene. Está Yo bien, lo conozco muy bien, está discutí bien. con ellos durante años. Está no bien. tienen aptitud Está bien, técnica no, para juicio de resolver valor. eso. Lo que No, te quiero decir concretamente es que todos comprendemos que se trata de un problema complejo y todos entendemos que en la manipulación mediática sobre temas que tienen que ver con la Salada, siempre hay una mirada sesgada que oculta que los mismos horrores que se denuncian en la Salada, puedan ocurrir o no, ocurren detrás de Alto Palermo, del DOT o del Abasto. Pero estamos Gustavo, en eso estamos de acuerdo. Gustavo, pero no es solo eso, porque ¿sabes qué? No es como si vos dijeras, bueno, y los hechos objetivos, y hace 2 años, 3 años, bueno, esa es una parte, hay información en eso, hay una causa, pero ¿sabes qué? Hay un daño tan enorme, hay una perversidad tan grande en lo que está ocurriendo en estos días, hay una cantidad de gente con angustia. Yo veía esa topadora levantando los stands, avanzando así, Una y yo locura. me imaginaba las yo conozco, yo he ido a la Salada, yo he ido a hacer mis compras a la Salada y como en cualquier otro lugar, pedí factura y a veces no pedí factura y te corresponde y no te corresponde y somos muchas veces laxos sobre eso. Y vos veías a la gente que se rompe el alma, que va con el carro, que lleva las cosas, que laburan toda la noche. Y ahora esa gente estaba mirando así, estaba pensando. Yo pensaba a mis compañeras que estarían pensando, bueno, quiere decir que este fin de semana, porque aunque saquen un comunicado que diga que mañana a la noche la Salada va a estar abierta, yo te digo, yo no sé si yo me animo a ir como he ido otras veces. Y no sé si va a venir la policía. Pero está claro que no vas a ir. Mirá, cuando nosotros necesitamos incentivar la compra en la feria minorista del Mercado Central, donde todos daban factura, obviamente, porque si no sería... Teníamos que hacer propaganda en los partidos de fútbol, vos te acordás muy bien, con sus precios, y ahí se me llenaban, iban 50.000 personas en un fin de semana. En la Salada, 3 veces a la semana, necesitas muchísima más gente, pero muchísima más gente, muchos de los cuales son los contingentes que llegaban en micro y demás. Si el señor Castillo cometió un crimen, es él, no el emprendimiento. Pero por supuesto. Muy bien. Aparte de como esto no se diferenció, y en el discurso es el rey de la Salada y es el emprendimiento, hicieron un daño que excede. Ahora, ¿por qué pasa esto? Por la denuncia que hizo alguien, por la no, insensibilidad porque son unas bestias los que tienen que entender el fenómeno. Si el juez y los fiscales intervinientes en esto, la policía, que es mandada por los fiscales o en este caso por el juez, hubiesen entendido el fenómeno y lo que estaba en juego, hacían lo que tienen que hacer, que es un trabajo delicado,
quirúrgico para extirpar los procesos que están pasando. Nadie va a pensar que hay un delincuente en una tribuna en la popular de la cancha de Racing, claro, y entonces arrasás con la popular. Ellos arrasaron con lo primero que tendrían que haber pensado es en los puestos de trabajo. Es más, no sé si hay coordinación en las dos causas judiciales. Tengo la impresión que no. Y naturalmente todo hecho que ocurre, naturalmente ¿por qué las topadoras? No tengo la menor. Muy bien, ¿sabe por qué las topadoras? Porque aprovecharon esta situación. Para darle una perspectiva. Muy bien, para barrer el tema. Y ahí no apareció, pero tendrían que haber aparecido los compañeros. De la misma manera que aparecieron los compañeros en nuestro gobierno. Aparecieron. No. Y entonces, a ver. Entonces la topadora no tenía que haber. El primer día que fue la detención de Castillo y se pretendió no hacer funcionar al predio, hubo un tole muy fuerte de los trabajadores con los gendarmes y tuvieron que autorizar que el predio funcionara. No, pero estoy hablando afuera. Lo de las topadoras es una imagen que te repetían de 2 minutos, ¿sí? aparentemente digo, de Orcupiña, pero no es que derribaron todo, digamos, ahí mostraron algo y te lo mostraban para hacerte una campaña mediática. El afuera parece que sí, el adentro no tiene derecho. A mí me parece, yo me comprometo ejemplificadora que te va a consustanciarme con la causa judicial, venir la próxima semana y empezar a analizar sobre los papeles concretos, porque si vamos a hablar sobre lo que dice TN o sobre lo que dicen los medios montados en esto. Podemos hablar sobre lo que vos decís en TN, que estuvo buenísimo ayer, debo decir. Ustedes no sé si lo han visto. Porque encima me defendía a mí, ¿no? Sí, te defendía a vos, pero además no lo dejaba al doctor. El doctor estaba enojadísimo, quería involucrarlo a Guillermo a toda costa. Y acá venía Tato Bores a full, no lo dejaba hablar. Yo me defendía en América, que me dicen que después, porque en realidad hay un desconocimiento de lo que implica la economía informal en la generación de riqueza en la Argentina. No es que en la economía informal trabajan 4 familias, no es que esto que te acaba de contar Pimpi no implica que esa familia después gana esos pesos y va al súper y los gasta. Claro. Por eso es el propio ejemplo de lo informal y lo formal. No es que ella, la familia que vende esa pues y gana plata, después le compra a una doña la comida. No, va al supermercado. Eso es lo que pasaba en Perú. El pan casero, los salames caseros. Entonces, ¿qué decía del Soto? Hay una economía que se retroalimenta a sí misma. Y yo lo que dije en la Argentina, como tesis nuestra, avalada después por las investigaciones que hicimos, que el excedente que se genera en la economía argentina es uno y único, mientras que en Perú hay 2 excedentes, con lo cual precisarías 2 secretarios de comercio, porque el excedente se genera en la circulación, claro. En la Argentina es único. Por eso es tan importante preservar alguna faceta de la economía informal que le permiten ganarse la diaria a la gente e ir formalizándolos. ¿Cómo se hace esto? Discutiendo el excedente. ¿Quién lo tiene que hacer? El modelo de desarrollo y uno de los operativos. Exacto. Uno de los operativos es el secretario de Comercio. Cuando el secretario de Comercio empieza a reciclar el excedente en la economía desde arriba hacia abajo, es que te haces impopular en los medios y popular con la gente cuando finalmente se entiende lo que está pasando. ¿Qué es lo que vos ves ahora que estamos haciendo campaña? ¿Por qué finalmente, ahora que estamos juntos haciendo campaña y nos va muy bien, vemos que nuestra fortaleza son los hechos populares? Porque en realidad, desde tu planteo y desde el mío, hay una recircularización del excedente desde la arriba hacia la abajo. Eso es lo que tiene que hacer el secretario de Comercio para equilibrar la cancha. Cuando hace eso, aumenta la tasa de ganancia de los sectores informales. Cuando aumenta la tasa de ganancia de los sectores informales, hay chance para formalizarlo. Ahí pasa. Sí, claro. Si vos trabajaste en esto con todo. Que a mí me encantaba cuando vos lo decías cuando trabajaba en la Secretaría de Comercio y cuando lo haces notar ahora con el gobierno oligarca, cuando decías los nuestros
comen y están acostumbrados a comer con cuchillo y tenedor. Porque hay esa relación. No es que nosotros tenemos como un submundo de gente pequeñita que vive. No, nosotros tenemos seres humanos que son trabajadores que aspiran a tener su ropa con un diseño, a tener sus chicos en una escuela que sea buena, a que puedan aprender inglés, que conozcan computación, que puedan ir al cine, que puedan viajar y tener vacaciones, mientras ellos tienen una vida laboriosa, trabajan en lo que les da. Hoy ha salido una publicidad del Ministerio de Trabajo que es abominable. Dice que una señora está estudiando limpieza superior. No se ríen, por favor. Te he dicho que no te rías. Limpieza superior. Y por lo tanto va a tener posibilidades de tener su primer trabajo registrado. O sea, una empleada en casa de familia, una empleada doméstica que por derecho, porque desde el año 2012 tenemos una ley que la ampara a ser igual que los demás trabajadores, resulta que el Ministerio de Trabajo manda el mensaje que si puedo hacer un curso de limpieza superior, te están tomando el pelo. Entonces vas a poder tener posibilidad de que tu empleador te registre. Y nosotros tenemos, el peronismo ha hecho otra costumbre para el trabajador argentino, que es la de los plenos derechos y las plenas responsabilidades. Y la dignidad, digo, el concepto de dignidad. Comer con cuchillo el trabajador. El otro día veía algo es la dignidad del trabajador y del trabajo. Una niñita comiendo frente a la Plaza del Congreso con la mano y me acordaba de vos. Claro. Mira, yo te doy dos ejemplos de prácticos de cosas que han pasado en los intentos después de la desocupación estructural que generó de la Rúa en los finales de los 90 y después de la crisis del 2001 cuando empieza el gobierno de Néstor Kirchner. Vos recordarás que hubo un plan que se llamó Manos a la Obra. Sí, claro. Bien. Ese plan Manos a la Obra, desde el punto de vista de la concepción, de en vez de entregar planes, entregar máquinas, ¿sí? Y de alguna manera generar emprendimientos productivos, era una muy buena idea. El problema es que, al no haber capital inicial y al no haber estructura de comercialización, naturalmente eso terminó en una guerra de todos contra todos, y yo me cansé de encontrar talleres clandestinos que trabajaban para grandes marcas, cuyas máquinas, el origen, era de Manos a la Obra. ¿Me explico? O sea, habían terminado. Porque ¿qué pasa? No salís de la exclusión a una cultura cooperativa. Esto se ha demostrado. En los únicos lugares que pudieron armar, y no siempre bien, con mucha dificultad, un circuito cooperativo eran aquellas fábricas que se recuperaron, donde los trabajadores hace mucho tiempo trabajaban en una división inteligente del trabajo y digamos cada uno sabía lo que tenía que hacer. Y hasta por ahí nomás, porque muchos fracasaron. Pero los que pudieron sobrevivir ya funcionaban como equipo humano. ¿Se entiende? Bien. Cuando se produjo en el 2007 un allanamiento del juez federal Torres, de gente que estaba reducida a servidumbre en Parque Patricios, ¿sí? Recuerdo que el juez federal Torres dijo, no voy a cerrar el taller y dejar a la gente en la calle, porque la verdad es que es un disparate. ¿Qué hacemos con esto? Le digo, mirá, pedirle a la ciudad un predio, ¿sí? Y que se arme un centro de indumentaria. Bueno, le exigió al predio, que buscaron un predio, en la época del gobierno de Tellerman, buscaron un predio, intervino el INTI, hoy trabajan 10 cooperativas que dividen inteligentemente el trabajo, negocian todas juntas, ¿sí? Dividen, unos hacen botones, otros hacen los cierres, otros los pantalones, ¿sí? Y eso les permite, trabajan 8 horas, están registrados y no son proveedores del Estado. Porque aparte, como era muy gracioso, porque cuando se inauguró ese centro, era de la ciudad, pero ya la ciudad gobernaba Macri, ¿sí? Y el INTI era de Nación, que gobernaba Cristina. Con lo cual, ni la ciudad quería poner plata ahí, ni Nación quería poner plata, porque de alguna manera... Claro, ¿se entiende? Pero eso les sirvió a los muchachos, porque tuvieron que hacerse fuerte en el mercado privado, tuvieron que encontrar nichos, digamos, para poder, digamos, subsistir. Y hoy trabajan 8 horas, y son 10 cooperativas, y son más de 150 compañeros. ¿Se entiende? Digo, a ver, es muy complejo generar, de alguna manera, emprendimientos de economía informal y sobre todo con víctimas de trata. Mira, lo intentó antes que ustedes y antes que nosotros, lo intentó la OIM, que era la Organización Internacional para las Migraciones, cuando acá no había ley de trata. Yo recuerdo que rescataron a chicas que eran víctimas de trata sexual, ¿sí? Y bueno, las trataron, desintoxicaron, psiquiatría, todo lo demás, bla, bla, ¿sí? Y le dieron les alquilaron una casa, y les dieron curso de peluquería, todo lo demás. 3 meses que desatendieron la situación, ¿en qué se convirtió? Obviamente en un prostíbulo explotado por la más fuerte.
por lo menos una ¿Se entiende? cooperativa. ¿Qué es lo que pasó un poco con Hermanos a la Obra? Un buen concepto que por ahí en la instrumentalización le faltó eso de quién es el árbitro, concretamente, para que ordene un poco la cancha, ¿se entiende? Y cómo le armás una estructura de comercialización inteligente y un capital inicial para que puedan arrancar. Porque si no, estaba muy bien eso de reemplazar de alguna manera los planes por máquina. Excelente idea. Pero esa excelente idea, con muy poquito, hubiera podido, de alguna manera, ser mucho más virtuosa, ¿no? Bueno, de eso... Los programas de microempresas, las evaluaciones de los programas, ya en los 90 plantean todos los defectos que vos estás viendo. Era cuestión de leer y estudiar. Claro. No era cuestión de inventar, era cuestión de leer y estudiar. ¿Qué es lo que les estoy diciendo a estas bestias que intervinieron en la salada? Lean y estudien, y si no saben, no hagan nada. Porque ahora el problema que tenés Es el drama social que es quién se va a hacer cargo de que quirúrgicamente vuelva el flujo comercial a funcionar. La salada había resuelto eso que vos decís, el sistema de comercialización. Si había situaciones imperfectas, se perfeccionan. Delictivas, hay que extirparlas. Para eso tenés la policía y el Poder Judicial. No explotar, que era la opción inteligente que se había dado. ¿Por qué surge la salada? Y en nuestro gobierno se expande. Porque había poder adquisitivo. También se hizo un shopping en San Justo, que es el mismo dueño de Alto Palermo, y que en algún momento vendía mucho más que el de Alto Palermo. Vos fijate cómo los mismos sectores sociales, cuando vos le empezás a dar ingresos, priorizan también en un shopping, que no es que no quieren ir a un shopping con los chicos. No es que prefieren salir a las 3 de la mañana. No, pero te cuento una te cuento anécdota. Talleres que producían para grandes marcas, no voy a mencionar más porque si no le va a pisar nadie el programa a Guillermo, pero para grandes marcas, Lacoste, ¿sí? Le pagaban con prendas. Y entonces, esa prenda que se comercializaban, vieron que muchos decían la salada, es igualita a la otra. Se hacen en los mismos talleres. Se hacen en los mismos talleres. Mismos costureros, mismas telas, misma confección. Exactamente, exactamente. Nada más que no es el dueño de... Exactamente. Ese cocodrilo. Claro. En Tucumán había uno que decía, caimancito pachomba, ese te vendía el caimancito y se lo podía Exactamente, exactamente. Gustavo, pero vos sos porteña, ¿cierto? ¿Cómo te estás viendo en las elecciones? ¿Cómo nos estamos viendo? La verdad que lo que estoy viendo, y supongo que vos también lo sentirás por la calle, hay una sinergia muy buena. La gente está viendo que esta lista ha sido la mayor sorpresa en la capital federal, y incluso más allá de la capital federal, porque hemos recibido llamados de muchos lados, de La Pampa, de Misiones, de Tucumán, de Córdoba, Entre Ríos. Me han invitado otros gobernadores también, ahora en las próximas semanas, y la verdad que ha generado un entusiasmo muy grande, porque en el trabajo que ustedes han desarrollado a lo largo de estos años, lo que han mostrado, digamos, es coraje, coherencia y honestidad para enfrentar a la mafia de los formadores de precios, que hoy le quitan de alguna manera criminalmente, digamos, la comida a los argentinos. Y por el lado de la Alameda, ustedes saben, la Alameda ya es conocida hace muchos años por pelear contra las mafias, digamos, que tienen que ver con la corrupción, con la trata, con el crimen organizado, la nueva forma de esclavitud, y también de alguna manera mucha gente simpatiza con la causa justamente también por los mismos motivos. Coherencia, coraje y honestidad, que yo creo que es lo que tiene esta sinergia extraordinaria llamada peronismo para el bien común, que realmente peronismo y bien común es el enlace entre el proyecto y el Laudato Si, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que resume de alguna manera toda una historia de doctrina que hoy se está peleando a nivel internacional gracias a nuestro querido Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, querida Pimpi? Yo también veo muy bien, porque creo que ha empezado a recorre la ciudad de Buenos Aires un fantasma. No se burlen de mis R. ¿Parezco o no parezco porteña? Es porteña, totalmente, ¿verdad? Aparte me encanta, suena muy musical y está bárbaro. Yo digo que recorre la ciudad de Buenos Aires un fantasma, que es que el peronismo está de nuevo de pie, con
toda su fuerza, con todos sus principios, con toda su doctrina, sin tener que ponerse detrás de alguno que más o menos, que tenga imagen así, que tenga imagen así, que sea más rubio, que sea vestido así. No, nítidamente como somos, defendiendo los valores populares, defendiendo los valores nacionales y pudiéndolo decir sin que nadie nos tenga que decir, no, eso no corresponde, así no se dice, si decís así no te van a invitar a ningún programa, si haces así los periodistas te van a destrozar. Bueno, a nosotros cuántos que nos vienen destrozando y aquí estamos, ¿sabes qué? Estamos enteros, porque ese destrozo no nos hace mella. Yo te veía a vos anoche cuando volví de mi clase, me puse a mirar por internet, lo veía a Gustavo en esa pelea mundial con el doctor de TN, y después te veía a vos en la explicación que vos le diste, que fue impresionante, en América 24, y veía dos cosas, ¿no? Veía claramente a Guillermo en un mensaje que no tenía doblez, que no tenía cosas confusa, que no tenía sutileza, defendiendo a los trabajadores, defendiendo a las familias humildes, defendiendo nuestro derecho a tener acceso, y por otro lado mostrando la solvencia de quien conoce cómo son los mecanismos, cómo funciona. Porque si vos producís algo que no tenés cómo venderlo, bueno, no te va a servir de nada, no importa qué tan talentoso vos seas, no importa qué tan laborioso, si vos no encontraste la manera de que eso le interese a algún otro, vos no vas a poder sobrevivir. Y Guillermo conoce eso perfectamente. Cuando le dijo lo de que tenemos solo 2 proveedores de tela, cuando le dijo lo del turrón en la calle, lo de que la economía informal y la economía formal, todo eso la mayoría de los programas de televisión lo tratan playito. Bueno, no sé cuánto del mensaje de Guillermo, de las cosas que hace Gustavo, del esfuerzo que nosotros ponemos en lo que hacemos, no sé cuánto va a permear en una campaña, pero sé que estoy segura, nosotros estamos poniendo los cimientos de que el peronismo vaya a recoger los frutos de 70 años de haber construido en la Argentina la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Es la patria sublevada. Sí. Estamos empezando. Guitia, hoy te vas a ir a lo de Néstor, me imagino. Hoy tengo mucho trabajo. Tenés mucho trabajo porque hay que cerrar la lista. Tenemos que cerrar la lista. Y hay que estudiar. Brindamos después de presentar la lista. Ahí vamos a brindar. Ahí vamos a brindar. Un programa donde intentamos aclarar cada uno desde su visión lo que pasó en la Salada. Eso es típico sector informal urbano. Eso es lo que técnicamente así se denomina. Gustavo, mi primer legislador en la lista y que estoy muy orgulloso de tenerlo, nos dio su mirada también, y sobre este fenómeno obviamente no se agota su conocimiento en un programa, simplemente quisimos aportar lo que fueron algunos años de investigación de ambos, yo cuando era un economista Nobel recién recibido, y vos de tus últimos años, muchos años, décadas, de militancia en la causa social. Del otro lado la oligarquía, que insisto, o es un problema de la interna de Cambiemos, porque uno apoya a Lustó y el otro la quiere a Lilita, o es un tema de que le están aumentando la venta a los shopping porque quieren sacar un competidor. Esperemos que se tranquilicen y que las familias de la Saladita vuelvan a hacerse la diaria trabajando todos los días, produciendo y comercializando. Por lo que había dicho Gustavo, lo más difícil de esto es comercializar. Nos vemos el viernes que viene, que tengan buen fin de semana, y acá nos reencontramos en 7 días. Gracias Gustavo por venir, gracias Pimpi, gracias Gritia, todos a disfrutar el buen fin de semana. Chao.